Hoy iniciamos con trauma torácico, ¿de acuerdo? Trauma torácico no es una, no es una patología sino como tal y no es una lesión, sino más bien es un conjunto de lesiones a partir de un hecho que es un, un, un incidente que provoca lesión en tórax, ¿de acuerdo? El, el trauma torácico, el trauma torácico es muy importante que lo abordemos porque no hay manera de sustraerse al hecho de que ocurren, ¿no? Ocurren ese tipo de cosas. No sé si ustedes se enteraron porque a veces tienen cosas más importantes que hacer, pero no sé si se enteraron, pero en en la carretera Cuernavaca, en la autopista Cuernavaca, se estrellan 11 motociclistas, ¿no? Se estrellan, contra autos y se fueron a estrellar ellos, ¿eh? Nadie los arrolló, no, ellos fueron a estrellarse contra, contra automóviles. Se estrellaron porque nunca midieron la importancia de una curva, entonces no bajaron la velocidad y al salir de una curva se encuentran con los automóviles y chocan uno tras otro y de esos 11 motociclistas que chocaron, seis fallecieron, entre ellos un muchacho de 21 años, fíjate bien, 21 años, ¿no? Iniciando su vida, y una chica de 17 años, ajá, que hace a una chica de 17 años montada en una de esas máquinas infernales, sépala, ¿no? Pero ahí estaba y fallece, ¿no? Fallece. Y pues algunos fallecieron por contusiones de tórax impresionantes, ¿sí? Es más, lesiones de tórax abiertos, ¿no? Lesiones de tórax abierto que no dieron oportunidad y algunos cerrados con hemorragias masivas que no dieron oportunidad a atenderles. ¿Por qué estas personas no fallecieron de una fractura de tibia y peroné, ¿no? No fallecieron de una fractura de hombro, no fallecieron, ¿no? Algunos fallecieron por traumatismo del cráneo y otros por traumatismo de tórax, la mayoría, 5 de ellos, trauma de tórax grave, 4 de ellos abierto, el otro cerrado y fallecen por esas causas. ¿Qué fue qué es lo que lleva a gente a montarse a una motocicleta y comportarse como locos? Bueno, pues son asuntos muy ajenos a nosotros, ajá, muy ajenos. Eh, el hecho de que alguien tenga tan poca autoestima que eleve la velocidad a más de 200 kilómetros por hora en una motocicleta, bueno, pues es un suicidio, ¿no? Pero bueno, así, algunos de ellos marcaban velocidades de 250 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, esta situación la tenemos a la vuelta de la esquina. Pudiste haber ido ahí de paseo con tu familia en un coche y ver cómo se estrellaban estos tipos, ajá, ver cómo quedaban debajo de los camiones, ver cómo, ajá, y tener que abordar la situación del trauma en ese momento. Entonces resulta que te corresponde a ti. Puede ser que vayas de civil, pero estás dentro de la praxis médica, ¿eh? O sea, una vez que elegiste la carrera, ya te amolaste, ¿no? O sea, vas a ser médico aunque no lleves bata, ¿de acuerdo? Y tienes que tener la presteza, tienes que tener el control emocional, para abordar esas lesiones graves en ese momento, ¿de acuerdo? Lo que te voy a platicar entonces ahora es cómo es que se desarrollan estas lesiones y cuál es el primer abordaje en el sitio de la lesión, ¿no? ¿Ah? Una persona estaba en un segundo piso, o un tercer piso, cae y sufre un traumatismo directo en tórax. ¿Qué vas a hacer tú cuando estés ante un evento como eso, ¿no? ¿Qué vas a hacer cuando haya un choque múltiple? ¿Qué vas a hacer cuando haya automovilístico múltiple o como este accidente de motocicletas? ¿Qué vas a hacer tú en ese momento? ¿Qué es lo que te está dado a hacer
qué es lo que se supone que tú sabes que tienes que hacer y qué es lo hasta dónde, este, hasta dónde está tu accionar en ese momento para ayudar a la persona que sufre esta lesión, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de todo lo que les he, dentro de, perdón, todas las anteriores exposiciones que les he hecho, todas las exposiciones anteriores son mías, yo las he elaborado. Esta no, esta exposición no es mía. Esta yo la encontré, la revisé, me gustó el abordaje y es lo que vamos a ver ahora. Ahora, en neumología, ¿trabajamos trauma de tórax? Sí, 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 tenemos que conocer y tenemos que trabajar. Aunque esencialmente este tipo de lesiones los aborda el traumatólogo, los aborda el médico de urgencias, los aborda el cirujano de tórax. Ajá. En neumología conocemos de trauma de tórax y el médico que no está dentro del área quirúrgica también tiene que saber qué hacer. Y esto que te voy a platicar es lo que tú tienes que conocer de trauma de tórax, ¿de acuerdo? Y perdón, me gustó esta presentación que te repito, no es mía, no es mía, yo la encontré, la he revisado, la he analizado varias veces, he trabajado sobre ella, este, pero este es un abordaje desde el punto de vista del primer nivel de atención. Es decir, tú vas a hacer un internado, vas a hacer un servicio social, y ahí donde hagas tu servicio social, porque creo que no todo mundo se va a quedar en la ciudad haciendo la pantomima o haciendo la finta de investigación, ¿no? este, Llevando y trayendo papeles en una oficina y todo eso, que algunas gente se quedan a hacer servicio social aquí en la ciudad, que realmente es ridículo, porque eso no es servicio social, ¿no? Eres un bellboy, ¿no? Eres un ayudante de oficina, cuando realmente lo que necesitas es llevar a la práctica tus conocimientos de medicina ante la realidad que es el verdadero servicio social, ¿no? Si te toca salir a provincia, alguna población a hacer tu servicio social, eso es lo que debes de conocer y aplicar, y esto es lo que es importante en tu práctica médica, ¿de acuerdo? Eh, Esto de que, no, pues yo me voy a quedar en la ciudad para hacer investigación, no, no, mano, eso no funciona, no, 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 no es así como van las cosas, ¿no? La medicina es esa capacidad que tú tienes para abordar una problemática y darle solución dentro de lo que a ti te corresponda en un momento dado. Hay situaciones que no te van a corresponder a ti, pero, pero tú vas a hacer lo que sí te corresponde en ese momento, y es lo que les voy a plantear en esta presentación, ¿de acuerdo? Entonces, sin más preámbulo, porque realmente esto es demasiado pesado y aburrido para el lunes, pero bueno, este, entonces vamos a abordar trauma torácico, y la lesión torácica siempre lleva a hipoxia tisular por dos mecanismos importantes. Los dos mecanismos importantes, es decir, ¿qué es la hipoxia tisular? Perdón, ya platicábamos antes con la insuficiencia respiratoria. Bueno, la hipoxia tisular es la situación que lleva al paciente a que fallezcan sus células de los diferentes órganos, que los órganos vayan fallando y que el individuo finalmente fallezca, ¿no? ¿Por qué? Porque hipoxia tisular va a dar primero lesión a un órgano, luego va a fallar ese órgano, después va a fallar otro y luego fallan en cadena, desarrollan falla orgánica múltiple y el paciente termina falleciendo si no se interviene, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tú siempre debes de tener en mente es que siempre debe de llegar oxígeno a las células para que éstas sigan funcionando y para que el individuo, la persona sea viable, es decir, conserve vida, ¿de acuerdo? Entonces, los dos mecanismos por las que la lesión torácica traumática produce hipoxia tisular son una oxigenación inadecuada por obstrucción de la vía aérea, por gran contusión pulmonar también a veces, una contusión pulmonar gigante, ajá, o bien hipovolemia, ¿de acuerdo? Entonces, em, en el trauma torácico tenemos situaciones como pérdida de la ventilación-perfusión, pérdida de la relación ventilación-perfusión por lesión del parénquima pulmonar. En la contusión pulmonar,
grave, en la contusión pulmonar grave, se pierde esta capacidad del parénquima pulmonar de albergar un volumen de gas. Ajá, y este gas que se ha transportado vía la perfusión, es decir, la primera es ventilación, la segunda es perfusión, como oxígeno hacia los tejidos, ¿de acuerdo? Entonces, esta pérdida de la ventilación y la perfusión, que pueden ser las dos cosas, es decir, se interrumpe la ventilación del parénquima pulmonar y además se interrumpe la perfusión del parénquima pulmonar, llevan a hipoxia tisular, ¿de acuerdo? Los cambios de presión pleural también llevan a disfunción pulmonar debido a hemotórax, ¿de acuerdo? A hemotórax, a neumotórax y a hemotórax masivos, ¿de acuerdo? Y por supuesto el trauma torácico, sobre todo el severo, sobre los grandes vasos o sobre la masa del miocardio, el corazón, llevan a falla aguda y a muerte de la persona, ¿de acuerdo? Eh, es muy importante las lesiones identificadas durante la evaluación primaria, lo que tú debes identificar durante la evaluación primaria. Es decir, vas pasando por la calle y una persona sufre una lesión como peatón, es arrollado, ajá, y tienes que identificar si las lesiones llevaron a trauma de tórax. Si llevan a trauma de tórax, entonces tú debes de ser capaz de identificar estas lesiones, ¿de acuerdo? Número uno, debes de ser capaz de identificar la obstrucción de la vía aérea. Número dos, debes de ser capaz de identificar el neumotórax abierto. Ajá, sabiendo encontrar lesiones de trauma de tórax abierto, ¿de acuerdo? Neumotórax, atención, cerrado. Hemotórax masivo, debes ser capaz de identificarlo, por eso estamos platicando esto y lo vas a identificar al final cuando terminemos esta presentación, ¿de acuerdo? Que te digo que es prolongada, va a tardar. Debes de saber hacer el diagnóstico de tórax inestable, y por supuesto debes de tener la capacidad de identificar el tamponade cardíaco o taponamiento cardíaco. Ajá. Hasta aquí ningún problema, ¿todo bien? Todo bien, Todo bien, doctor. Todo bien. Correcto. Trauma tórax y fracturas costales. Ajá. Dentro de las fracturas costales hay lesiones que no comprometen la vida del paciente, pero pueden provocar otras lesiones importantes, ¿no? De hecho, el que se rompa una costilla no genera mayor problema, salvo porque toca el pulmón y lo colapsa, ¿no? Ese neumotórax. Los dos primeros pares de costillas requieren gran fuerza para fracturarse. Si tú encuentras fractura de los dos primeros pares de costillas, es decir, la primera y la segunda costilla de cualquiera de los dos lados, el traumatismo fue de una gran consideración. Lo que habitualmente hacemos es palpar todo el trayecto de los arcos costales y se encuentra la crepitación, ¿eh? Se encuentra la solución de continuidad y el movimiento paradójico de esa costilla, ¿no? El movimiento inadecuado de esa costilla porque está rota, ¿de acuerdo? Pero es muy importante que si la fractura es en los dos primeros pares de costillas, debes de tener en mente que el traumatismo fue de gran envergadura, un impacto importantísimo. No así si se fracturan el resto de costillas, porque si tú tienes fractura de la 7 a la 10, por ejemplo, cualquier caída en el baño de la casa de alguien puede provocar esa fractura, ¿de acuerdo? Pero las dos primeras necesitan una fuerza extraordinaria para ser fracturadas, y eso te debe de llevar a ubicar el grado de lesión interna que puede tener el paciente. Tercera, octava, costillas son muy susceptibles a fracturarse, te decía yo, puede ser con facilidad. Y en fracturas de la octava a la 12 existe posibilidad de lesión del hígado, de lesión del vaso o de lesión de estos órganos más riñones, ¿de acuerdo? Puede haber lesión de hígado, lesión de vaso o lesión de riñones. Cuando las fracturas son de la octava a la 12, derechas o izquierda, ¿de acuerdo?
posteriores o anteriores. Ajá. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Bueno, ser capaz de palpar los arcos costales, ser capaz, conocer los trayectos de los arcos costales y en relación a esto, tú tener la habilidad para detectar las fracturas, ¿de acuerdo? Entonces, detectas las fracturas y sabes la envergadura de la lesión. Ajá, o qué puede estar lesionado. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Es decir, ¿qué signos y síntomas son importantes en las fracturas costales? Bueno, dolor pleurítico, que es un dolor muy agudo, habitualmente interrumpe la ventilación o la corta, la dificulta. Entonces, este dolor pleurítico es un dolor que va acompañado básicamente de disnea y es muy importante. Ajá. Cuando hay dolor pleurítico, este dolor es tan intenso que siempre lo califican de 8 a 10 de 10. Es un dolor intenso y tú al paciente lo observas disnéico. No te platica, oye, es que no puedo respirar. No, 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 tú lo ves que no puede respirar, ¿de acuerdo? Entonces, esta situación del dolor pleurítico es muy importante. Ajá. Entonces, ya ubicarás que eso tiene un grado de calidad de lesión. Hay dolor a la palpación. Obviamente tú palpas los arcos costales y la idea de nosotros cuando exploramos es que el paciente que estamos explorando en un momento dado en la consulta o en la consulta o en hospitalización, ajá, el paciente que exploramos nosotros, el paciente es nuestro, nosotros simple y sencillamente con las medidas de protección reglamentarias y de pudor, respeto de la persona y todo eso, tenemos que saber palpar los arcos costales y en el momento que determinemos que hay dolor a la palpación, en la cual el paciente no te dice, sino más bien manifiesta que tiene dolor de alguna u otra manera, entonces tú sabes que ahí hay una lesión importante en el arco costal. Crepitación ósea, que es lo que te comentaba hace un rato, tú vas palpando el trayecto, de repente escuchas el crepitar, pues está fracturada la costilla, ¿no? Posición antalógica, esto quiere decir, el paciente habitualmente está flexionado, el paciente está flexionado su tórax hacia el lado donde está la fractura, ¿de acuerdo? Si las fracturas son derechas, el paciente tiene una semiflexión o una flexión hacia el lado derecho. Este, se mueve un poco de esa posición y siento dolor intenso, entonces esto es indicativo de fracturas costales, ¿de acuerdo? Muy importante, muy importante. Hablamos de tórax inestable, cuando ocurren tres o más em, costillas adyacentes que se fracturan en dos o más porciones. Si, si se fracturan, si se fracturan el arco costal tercero, cuarto y quinto de manera consecutiva, ajá, eso genera un tórax inestable, ¿de acuerdo? Puede ser izquierdo o derecho. Sobre todo si estas fracturas son en más de dos porciones, es decir, una fractura simple de una costilla a veces no es suficiente, pero en los traumatismos importantes, en los traumatismos de gran intensidad, se fracturan en varias porciones. Y no es raro que encuentres fracturas multifragmentarias de más de dos porciones. Entonces, esto lleva a que se rompa la estabilidad que tiene el tórax, porque los arcos costales tienen ese objetivo, estabilizar el tórax, ajá. Y el resultado es una discontinuidad de la pared torácica, es decir, deja de ser el elemento estructural de soporte y entonces aparece el tórax inestable. ¿De acuerdo? Observa la imagen, la persona en un choque directo se va sobre el volante, los arcos costales sufren una superflexión rápida e intensa y se fracturan así como tú lo ves en la imagen, ¿de acuerdo? Ajá. Entonces, el tórax inestable puede ser por fracturas laterales, por fracturas anteriores con separación del esternón,
y con fracturas posteriores con separación de la columna eh, vertebral, ¿de acuerdo? Entonces esto es lo que genera un tórax inestable. Ajá. ¿Cuáles son las formas en cómo se manifiesta clínicamente el tórax inestable? Bueno, estos son los signos y síntomas. Dolor que limita la expansión del tórax. Ajá. El dolor es súper intenso, es más de 10 de 10. Ajá. Y el tórax se dificulta su movilidad, ¿de acuerdo? Pero además la movilidad se vuelve paradójica. La movilidad se vuelve paradójica, es decir, un hemitórax puede estarse expandiendo mientras el otro se colapsa. ¿Ah? Y hacer una imagen bastante característica en sub y baja del pulmón izquierdo derecho o del hemitórax izquierdo derecho, ajá, dependiendo de dónde esté la lesión, para subir y bajar o para tener este movimiento paradójico a la ventilación. Recuerda tú que tienes que observar cuando haces exploración física en los pacientes, tienes que observar que la ventilación sea, que la movilidad del tórax sea simétrica, ¿no? Si esta movilidad no es simétrica, es decir, si el tórax se mueve mayormente de uno de los lados, entonces esa asimetría lleva a inferir que hay lesión, ¿de acuerdo? Pero en tórax inestable, este movimiento paradójico en sub y baja, en la que el pulmón izquierdo se colapsa y el derecho se expande o viceversa, es lo que te lleva a inferir tórax inestable. La lesión daña el tejido pulmonar adyacente, lo que contribuye a la hipoxia. Entonces, como estas lesiones son hartamente contundentes, es decir, el pulmón recibe una gran contusión pulmonar, en ese momento se pierde la capacidad del pulmón izquierdo o derecho, ¿no? O a veces de los dos, a veces ambos, el trauma de tórax puede ser bilateral, perdón, la lesión puede ser bilateral, y entonces esto contribuye a la hipoxia y vas a encontrar cianosis, ¿de acuerdo? Vas a encontrar cianosis. Recuerda que a veces le puedes preguntar al paciente acerca de algunas características de la situación que lo llevaron a estar en el compromiso por lesión, es decir, le puedes preguntar dónde le duele, pero con harta frecuencia el paciente va a estar inconsciente, ¿eh? Tu paciente va a estar inconsciente, la persona que tú estás atendiendo va a estar inconsciente. Oiga, respóndame, no, no te va a poder responder, ¿no? Entonces tú tienes que observar si hay cianosis, tienes que ir delimitando el tamaño de las lesiones y tienes entonces que pasar a la otra parte, que es lo que sigue adelante, de saber qué vamos a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, en el tórax inestable disminuye la capacidad vital, es decir, el pulmón deja de ser, deja de tener su función completa, ¿ya? Hay dificultad respiratoria, te decía, se asocia grandemente a disnea y aumenta el esfuerzo respiratorio. Y la crepitación es también un elemento importante, la crepitación sobre todo múltiple, ¿no? Este, un movimiento paradójico que te explicaba a la inspiración y a la expiración, que te da este movimiento de sub y baja, ¿de acuerdo? ¿Existe riesgo de neumotórax o hemotórax? Por supuesto que sí, y tienes que además guiarte para diagnosticar estos elementos adicionales. En el tórax inestable, entonces, ¿qué puedes hacer tú en el momento de la lesión? ¿Qué puede ser en el traumatismo? Ah, bueno, pues lo que pasa es que la, este, la persona venía bajando de un quinto piso de donde vive porque empezó a temblar, rodó por las escaleras y tuvo traumatismo torácico. Y el traumatismo torácico le llevó a fracturas, le llevó a tórax inestable. ¿Y qué tienes que hacer tú en ese momento? Porque además vives ahí en esa unidad o porque inclusive puede ser alguien que conozcas o puede ser un desconocido, pero tú tienes que saber qué hacer en ese momento. Entonces tienes que controlar la vía aérea. Recuerda que controlar la vía aérea no siempre significa intubar, sino más bien significa saber hiperextender el maxilar inferior. Ajá. Y saber hiperextenderlo significa extenderlo a un máximo de naturaleza permitida. Ajá. Si tú estás extendiendo el cuello y observas ritos de dolor, o o alguna manifestación
de incomodidad de la persona, no la sigues extendiendo, la extiendes a una posición cómoda, ¿de acuerdo? Entonces, controla la vía aérea que se extiende el maxilar inferior, la vía aérea se permeabiliza y el paciente ventila mejor. Por supuesto, lo vas a colocar en una posición que no haya posibilidad de broncoaspiración, ajá, de broncoaspiración, porque recuerda que broncoaspirar saliva produce neumonías, ¿no? En nada más saliva, imagínate cuando la persona pierde el conocimiento, vomita y broncoaspira, ¿no? Ok, vas a proporcionar oxígeno, es decir, si está a tu alcance, tienes oxígeno, tienes que colocar una mascarilla, y iniciar administraciones de oxígeno que van de 2 a 3 litros por minuto, ¿de acuerdo? Y y tienes que dar asistencia ventilatoria, descomprimir en caso de neumotórax, atención, si está indicada. Entonces, un poquito más adelante, en esta misma abordaje que te estoy comentando, vamos a ver cómo se hace esto último que te estoy platicando, ¿de acuerdo? Entonces, en el tórax inestable, número 4, obtener un absceso venoso, es decir, siempre tienes que obtener un absceso venoso. Para eso es que te estamos invitando a la práctica clínica para que seas capaz de canalizar pacientes. No se trata de ayudar al personal de enfermería porque tiene mucho trabajo, no, se trata de que tú sepas cómo se canaliza un paciente, cómo se asegura el catéter de la vía venosa periférica, cómo se administran fluidos a través del mismo, cómo se administran los goteos, cómo se administran las cantidades de líquidos, ajá. Y ojo, cuando decimos obtener un absceso venoso, aparte anteriormente en otro nivel de control de la ventilación, también puede requerirse intubación endotraqueal si es que te encuentras en tu centro de salud y en tu centro de salud hay laringoscopio, hay tubos de intubación y lo tienes que hacer, lo debes de hacer para asegurar la vía aérea, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que, que tú sepas que tienes que hacer todo lo que esté a tu alcance, lo que no esté a tu alcance, por supuesto que no vas a poder hacerlo, pero esto es el manejo inicial de tórax inestable, ¿de acuerdo? Estabilizar el segmento inestable con presión manual y con compresas adheridas al tórax, es decir, ¿cuál es cuál es el segmento de lesión? A ese segmento se le adicionan compresas adheridas al tórax, se realiza un vendaje para que esto quede con presión y solamente tenga movimiento adecuado el hemitórax sano. En este caso, la lesión es izquierda, bueno, el hemitórax derecho, el que vas a poner compresas sin movilizar es el izquierdo, el derecho va a tener movilidad para expandirse y desexpandirse, ¿verdad? Y obviamente tienes que transportar a la persona a un hospital apropiado. Transportar a la persona a un hospital apropiado. Tú tienes que saber identificar las lesiones, te estoy platicando cómo se hace, pero no eres el responsable, no es en ti, no estás obligado a resolver el problema de esa persona. En el hospital sí, entonces tú debes de ser capaz de transportar a la persona al hospital apropiado, ajá. Para eso tienes que tener conocimiento de cuáles son los hospitales que tienen traumatología en tu área de influencia. Estás en un centro de salud en, este, en, en Yucatán, pues, ¿cuál es el hospital más cercano con traumatólogo? Tiempo estimado de arribo al mismo, eh, si va a ir en una ambulancia o va a ir en un automóvil particular, todas las circunstancias para que el paciente llegue al hospital en las mejores condiciones posibles, ya te digo, canalizado, ya te digo, estabilizada la cuestión del tórax inestable, ya te digo, con identificación de las lesiones, y eso es lo que tú presentas al llegar al llegar con tu paciente al hospital, ¿de acuerdo? Ajá, entonces ahora pasamos a las cuestiones de los neumotórax. El neumotórax abierto. Neumotórax abierto no tiene mayor gracia y chiste porque la lesión se observa, es decir, tú observas la lesión penetrante, como en la imagen que estás viendo, ajá, observa la lesión penetrante, la herida es succionante, ajá, es decir,
al momento ventilatorio se produce un sonido de entrada y salida de gas, ajá, este, por las diferencias de presiones y tienes el diagnóstico de neumotórax abierto, ¿no? Es un poco más complicado el neumotórax cerrado, pero el neumotórax abierto no tiene mayor gracia. La lesión penetrante puede ser por proyectil de arma de fuego, puede ser por instrumento punzocortante, o puede ser que a este individuo no lo agredieron, cayó sobre una varilla, esta varilla penetró el tórax y pues, le provocó un neumotórax abierto y tienes que saber qué hacer en estas situaciones, ¿de acuerdo? Pero el neumotórax abierto no tiene mucha ciencia en cuanto a la situación del diagnóstico. Prácticamente ves que se provocó un neumotórax, ¿no? Ajá, lo observas. Entonces, neumotórax abierto, el aire que entre por la herida no contribuirá a la oxigenación, entonces puedes sellarlo. ¿Ah? Ya estás observando tú ahí el mecanismo de la lesión y la producción de la presión positiva intrapleural y el colapso del pulmón. Ajá. Signos y síntomas usualmente en proporción al tamaño del defecto, es decir, si la lesión es grande, los signos y síntomas van a ser en proporción a esto. Si la lesión es pequeña también, pero siempre que hay un neumotórax, aunque la lesión sea muy pequeña, se produce eh, presión positiva en el espacio pleural y colapso del pulmón, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos en el neumotórax? ¿Qué hacemos en el neumotórax abierto? Aseguramos otra vez la vía aérea, la ponemos en posición adecuada para que el paciente ventile lo más cómodo posible. Se cierra el defecto con una válvula unidireccional. Te va a parecer, te va a parecer como de chiste, pero hay lugares aquí mismo en los hospitales en donde de repente no tenemos sondas pleurales. No es otra cosa, nos ha puesto una paliza, una pandemia recientemente y se nos agotan los materiales, imagínate en provincia, ¿no? En los centros de salud a donde vas a hacer tu servicio, ¿no? Entonces tienes que ingeniarte para desarrollar una válvula de unidireccional. No creas que vas a ir a la farmacia y vas a encontrar una válvula unidireccional, ¿eh? La válvula unidireccional tú la tienes que diseñar y se diseña introduciendo un catéter al tórax, puede ser como los catéteres de la venoclisis, se sella la entrada de ese catéter del tórax y se le pone al final de ese, de ese catéter una porción de dedo, de un guante que tú ya has cortado previamente, ajá, con los extremos abiertos, uno se adhiere al catéter y el otro queda hacia el aire ambiente. Esto hace que el aire salga, pero no entre nuevamente al tórax. Y eso es una válvula unidireccional. Si te imaginas que esto está lejos de lo que vas a, este, a ver en tu práctica, te equivocas, en el servicio social vas a ver con alta frecuencia traumas abiertos de tórax, entonces hay que tener la capacidad de desarrollar tus propias válvulas unidireccionales, ¿no? Si tienes la posibilidad de obtener algunas y llevarlas por si acaso, bueno, pero la verdad es que la tienes que diseñar en el momento, ¿de acuerdo? Eh, la válvula unidireccional, la original, que es un parche diafragmático, durante la inspiración se produce entrada de aire, pero durante la exhalación se cierra la herida y no se permite la entrada del aire, ¿de acuerdo? Entonces, es una buena manera de eliminar la presión positiva del espacio pleural y de este, y de paliar el neumotórax, ¿no? Antes de que se trabaje en vía intrahospitalaria. Entonces, ¿cómo manejamos el neumotórax abierto en el sitio donde se produce la lesión? Eh, propor proporcionamos altos flujos de oxígeno, es muy importante proporcionar altos flujos de oxígeno. Aquí el oxígeno que vas a proporcionar a través de una mascarilla no es de 2 a 3 litros, sino es de 5 litros o más. Porque es muy importante proporcionar otros flujos. Es importante proporcionar otros flujos porque el flujo de oxígeno alto palía la situación de la presión positiva en la pleura, ¿eh? Hace que salga
que disminuya la presión positiva en la pleura, y esto a su vez es tratamiento para el neumotórax. En algunos neumotórax espontáneos que van entre el 20 y el 50%, a veces no es necesario colocar sondas pleurales, solo con oxígeno a altos flujos se resuelven, solitos, sin mayor intervención, solamente porque lleva varios días, ¿no? De 7 a 10 días. ¿Ah? Obtener, inclusive a veces 15, ¿no? Entonces, pero el oxígeno alto flujo es terapéutico en el neumotórax, ¿de acuerdo? Y es terapéutico y disminuye la sensación de angustia, la disnea en el momento de la lesión para la persona, ¿eh? Obtener acceso venoso, eso es importantísimo, por eso me interesa que sepas cómo canalizar a un paciente, que no te pongas nervioso cuando tengas un catéter y una vena a vista para que la tomes, dejes al paciente canalizado. Y ahí es muy importante poder tener una relación adecuada con el personal de enfermería para que te permita, te guíe, te diga cómo se toma el absceso venoso, porque ella hace lo suyo, el personal de enfermería es lo suyo, tener abscesos venosos. Lo nuestro también debe ser saber canalizar pacientes, y tú tienes que canalizar pacientes, ¿de acuerdo? Un acceso para soluciones intravenosas. Monitorear signos vitales, aquí es muy importante en el caso de taquicardia, de disminución de los ruidos cardíacos, tener la capacidad de dilucidar, porque a veces hay tamponade, ¿no? Por neumotórax cerrado o abierto, entonces hay que tener cuidado. Es más frecuente en el cerrado, neumotórax cerrado, pero en el abierto también puede ocurrir. Tú tienes que saber monitorizar signos vitales. Si la lesión, aparte de colapsar el pulmón, incluye lesión vascular, entonces estar pendiente del monitoreo frecuente de la presión arterial, ajá, es muy importante, porque tú tienes que trasladar a la persona a un hospital adecuado con un servicio de urgencias, para que se le dé continuidad a su atención. Es decir, tu trabajo termina cuando entregas al paciente en el hospital, si es que eres pasante en servicio social, ¿de acuerdo? Ahora, neumotórax atención se crea con una entrada libre unidireccional hacia el espacio pleural. El pulmón afectado se colapsa, produce torsión de la cava inferior con subsecuente pérdida del retorno venoso que afecta al miocardio. Que lo que ocurre, se genera una gran tensión en se genera una gran tensión intratorácica. Esta tensión intratorácica disminuye el retorno venoso, y el corazón colapsa porque no hay qué material hacer fluir, ¿eh? Puede seguirse contrayendo, pero sin sangre, hay una insuficiencia cardíaca aguda, ¿eh? Y eso es bastante importante. Entonces, el neumotórax, atención, que técnicamente estamos hablando del neumotórax cerrado, ya estamos en el neumotórax cerrado. Entonces, el neumotórax, atención, o neumotórax cerrado implica situación de tamponade, ¿de acuerdo? El efecto de la presión hace una compresión especial sobre el miocardio, y hay falla cardíaca aguda, ¿de acuerdo? Observa la imagen, ve como el corazón es literalmente aplastado hacia uno de los lados, y esto dificulta el funcionamiento del miocardio, ¿no? El mediastino es empujado en dirección opuesta a la lesión, y puede existir desviación traqueal afectando al otro pulmón, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante la cuestión de identificar el neumotórax atención. Hay neumotórax que no están atención, hay neumotórax que le permiten al paciente, este, continuar con su ventilación con cierta dificultad en todo, pero no. Neumotórax, atención, es una urgencia, aguda, sentida, con alto riesgo para la vida de la persona, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que saber identificarlo. Disminución de sangre oxigenada en el corazón, ¿ah? Existe aumento de presión venosa por el aumento de la presión intrapleural, lo que obstruye la vena cava y produce caída del gasto cardíaco, que es lo que estoy platicando. ¿Ah?
Signos del neumotórax cerrado, neumotórax de tensión. Hay disnea importante, disnea de reposo, disnea en reposo. La disnea no tiene variación en decúbito y en posición de sentado. Hay una fase de ansiedad, el paciente se ve con fase de angustia y y eso lo tienes que identificar, no te lo tiene que platicar el paciente, tú debes ser capaz de identificarlo. Hay taquipnea, taquicardia, ajá, y taquicardia, y tú tienes que ser capaz de saber que el paciente con traumatismo cerrado de tórax desarrolló un neumotórax a tensión, ¿de acuerdo? Es tu obligación, ¿eh? Tu obligación. Sonidos respiratorios disminuidos o ausentes en el hemitórax afectado. Es decir, yo ausculto el lado izquierdo, se oyen los ruidos respiratorios de buena intensidad, pero me voy al lado derecho y están disminuidos o no hay ruidos respiratorios, hay enfisema subcutáneo, tengo un neumotórax cerrado a tensión, ¿de acuerdo? Ajá. Hiperresonancia en el lado afectado, es decir, sonido claro pulmonar en el lado afectado de alta intensidad contra un claro pulmonar tenue en el otro lado. Hipotensión, por supuesto, esta situación de la caída del gasto cardíaco te da hipotensión, tienes que estar bien pendiente de la presión arterial. Venas yugulares distendidas, este es uno de los signos importantes de la falla cardíaca y es la famosa ingurgitación yugular con una distensión de las venas importante. Todo eso lo tenemos que saber identificar. Desviación de la tráquea hacia el lado contralateral a donde está la lesión. Si tienes una desviación de la tráquea al lado derecho, es decir, te vas al hueco supraesternal, palpas la tráquea y está desviada hacia la derecha, la lesión es izquierda, ¿de acuerdo? Si palpas la tráquea y está desviada palpas la tráquea en el hueco supraesternal y está desviada a la izquierda, la lesión es derecha, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en el neumotórax? Atención en el sitio donde ocurrió la lesión. Otra vez, ser capaces de despejar la vía aérea, mantenerla sin obstrucciones. Eso significa en algunas ocasiones utilizar una cánula de Guedel o habilitar una, porque a veces no la tenemos a la mano, habilitar una, porque algunos tamaños de lengua tienes que considerarlos porque obstruyen la vía aérea. Pues todo eso lo tienes que asegurar tú. Ajá. Nos, la hiperextensión del maxilar inferior. Logra esto, asegura lengua, pero hay algunas lenguas de gran tamaño, como la mía, yo tengo una lengua muy larga, ¿no? Hablo mucho. Entonces asegurar la vía también significa asegurar la posición de la lengua para que no obstruya la vía aérea y todo eso tienes que irlo considerando tú, ¿no? Dar altos flujos de oxígeno también es muy importante, sobre todo en neumotórax de tensión, muy importante los altos flujos de oxígeno. Recuerda que el miocardio está trabajando contra altas presiones y eso disminuye el flujo coronario del miocardio. Entonces es muy importante proporcionar altos flujos de oxígeno y altos flujos de oxígeno son más de 5 litros por minuto, ¿de acuerdo? 5 a 8 litros por minuto. Descompresión torácica en caso necesario. Aquí es muy importante tu intervención, porque con una aguja, en el segundo espacio, introducir en el segundo espacio intercostal, llegando a la pleura, se descomprime la presión, se disminuye la presión intratorácica y eso mejora la cuestión del funcionamiento cardíaco, ¿eh? Alivia la situación de ansiedad, angustia y disnea del paciente y eso te da pauta para llegar con él en buenas condiciones al hospital más cercano, ¿de acuerdo? La indicación en neumotórax de atención con descompensación mostrada por más de uno de los siguientes puntos: disnea y cianosis, pérdida del pulso radial, es decir, choque, y disminución del estado de conciencia. Entonces ahí tienes tu jeringa, entras en el espacio que está en la segunda costilla, entras al espacio, entras siempre pegado al borde superior de la costilla. Recuerda que en el borde inferior tienes
el paquete neurovascular. Entonces, tú siempre vas pegado al borde superior de la costilla, entras con una jeringa, ya estás en el espacio pleural, eh, retiras el émbolo de tu jeringa, jalas el émbolo de tu jeringa, encuentras aire, entonces desenroscas tu jeringa, dejas la aguja adentro, ¿ah? O un catéter de estos un catéter de infusión intravenosa, un catéter para canalizar vena, dejas ahí ese catéter, y va a descomprimirse, va a salir el gas por ahí, ¿de acuerdo? Y eso te permite, te da tiempo para el paciente esté en buenas condiciones mientras recibe la atención adecuada en el hospital más cercano que tú tengas, ¿de acuerdo? Aquí observas cómo ya retiramos la jeringa, y este esquema te permite ver cómo sale el flujo, y a veces se escucha, a veces se escucha, entonces, puedes, escuchar cómo sale el flujo, pero esto mejora perdón, resuelve el problema del incremento de la presión intratorácica, mejora la función del miocardio, se eleva la presión arterial y tu paciente empieza a sentir comodidad, ¿no? Con una acción tan sencilla como esta que te estoy describiendo. Y esto es en el sitio donde ha ocurrido la lesión, ¿eh? En el momento en el que ha ocurrido la lesión, y que tú tienes que identificar y saber hacer en un momento dado. Por supuesto, que se introduce la aguja, siempre va a ser con el cuidado adecuado, pero ya observas que la aguja se introduce hasta el tope, toda la aguja, toda la aguja, ajá, para que llegues al espacio pleural y que puedas, drenar el aire, ¿de acuerdo? Entonces te estaba comentando lo de descomprimir. Bueno, obtener un acceso intravenoso muy importante. Vamos a reforzar algunas amistades adentro del hospital para que tengan posibilidad ustedes de canalizar pacientes, de hacer gasometrías, de hacer algún otro procedimiento para que se vayan acercando a ello, ¿no? Y bueno, aquí el número 5, transportar al hospital más cercano y hacer una notificación a control médico. Tú encontraste al paciente, describe los signos que hallaste, describe lo que hiciste y generas un reporte, ¿no? Hasta ahí tu trabajo se ha cumplido y tú puedes estar tranquilo de que hiciste lo que tenías que hacer en una situación aguda grave, ¿de acuerdo? Entregas a tu paciente al hospital y ya le corresponde al urgenciólogo, le corresponde al traumatólogo, le corresponde al cirujano de tórax hacer el resto, pero lo tuyo es esto que te estoy describiendo. ¿De acuerdo? Nos vamos a quedar hasta aquí. Nos vamos a quedar hasta aquí. El día miércoles continuamos con trauma de tórax. No he recibido en el 40980392, que es mi número, no he recibido la traducción que dijeron que me iban a mandar. Entonces, entonces el Bueno, número, mandé la traducción al último número del cual me mandó un mensaje usted. no, es que ese no era, perdón, yo tuve que mandar un mensaje por una cuestión urgente, pero el número es 40980392. Ok, es el primer número que me habían dado, ¿verdad? Sí, 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 es el primero con el que nos habíamos comunicado. Luego yo después utilicé otro número que también es mío, pero que es otra situación. No, 5540 980392, ¿de acuerdo? Ahí mándame la traducción porque no la he recibido. Ajá, Sí. no la he recibido. Entonces, y ya la revisamos, nos ponemos de acuerdo esta misma semana para que la próxima sea lo de la presentación, ¿de acuerdo? Sí, doctor, ¿sería el lunes de la otra semana? Exactamente. Ok, Lunes, miércoles, ya veríamos, ¿no? ¿Sale? ok. Sí, doctor. Bueno, lunes, miércoles, jueves, a lo mejor se les lleva tiempo, ¿eh? No va a Sí, ser, no creo que terminemos en una sola sesión, porque me parece que tiene cierta complejidad lo que van a exponer, ¿no? Sí, adelante.
Y bueno, en cuanto a la visita del hospital, ya formaron las parejas. Ajá. Y bueno, quisiéramos saber cómo, por ejemplo, cómo sería la mecánica para llegar los días miércoles o los días viernes. Mándenme la lista. Mándenme la lista al número que les estoy comentando. Mándenme la lista de cómo quedaron conformados los equipos. Quién iría primero, todo eso. Y yo les respondo si ya el miércoles pueden asistir y a qué hora. ¿De acuerdo? Ok, doctor. No. Ahorita se las mando. Ajá, entonces así quedamos, ¿no? ¿Sale? Sí, Bueno, doctor, gracias. entonces nos vemos el miércoles en la clase y por la mañana los que ya estén en actitud de asistir y bueno, pues por ahí nos estamos saludando. Que tengan buena noche. Muchas Gracias, doctor, gracias. igualmente. Igualmente. Gracias, doctor. Gracias, Hasta doctor, luego. igualmente. Hasta luego. Hasta luego para servirles, que descansen. Hasta luego. Igualmente. Igualmente, gracias.